hábitat que culminó en el periodo del Shah Jahan, quien ordenó la construcción del Taj Mahal, uno de los edificios más hermosos del mundo. Sin embargo, el surgimiento de otro sultanato islámico resultaría ser una verdadera amenaza para Occidente. En 1453, Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino Cristiano, cae ante tropas musulmanas. Tras más de 1000 años de gobierno cristiano, los turcos otomanos transformaron la antigua ciudad griega en la capital de su imperio islámico, en expansión. La rebautizaron Estambul, que significa Islam en abundancia. En la cúspide de la pirámide burocrática otomana se encontraba el sultán, un título árabe que significa gobernante. Los sultanes eran jefes militares cuya misión era proteger la sociedad islámica. Los sultanes vivían en el lujoso palacio de Topkapi, diseñado para reflejar la grandeza de la corte otomana. También se alojaban aquí, en lujosas estancias de madera tallada y vidrieras, las mujeres de la extensa familia del sultán, el harén. El término proviene de la palabra árabe haram, que significa prohibido. Los artistas europeos de la escuela orientalista los describían como cubiles del pecado y el opio, a pesar de que la mayoría de estos escritores y pintores nunca estuvieron en Oriente Próximo, y mucho menos vieron un harén otomano. Normalmente, la idea que se obtienen de estas descripciones es que los harenes son lugares recluidos y a los que es peligroso acceder. Al parecer, reflejan más las fantasías de quienes los escribieron. De hecho, el harén era la columna vertebral de la vida palaciega. Entre las esposas y concubinas que allí habitaban, se encontraban las madres de futuros sultanes. Por ello, el harén ostentaba un importante poder político. En ellos, la gente no estaba aislada, no eran personas ociosas e invisibles. Estaban implicadas en la vida económica, invertían en negocios a largo plazo y en el comercio interno. Construían fundaciones caritativas, comedores de beneficencia, mezquitas, colegios. Pero el harén también supone una diferencia significativa entre la tradición judeocristiana y el Islam. De acuerdo con el Sagrado Corán, a los hombres musulmanes se les permite tener más de una esposa. Casaos con las mujeres que os gusten, 2, 3 o 4. Sin embargo, solo se concede el permiso a condición de que todas las esposas sean tratadas justa e igualmente para que no existan favoritismos. Pero si teméis no obrar con justicia, entonces con una sola. Así evitaréis mejor el obrar mal. Con todo, muchos hombres musulmanes a lo largo de la historia han interpretado como una especie de mandato el hecho de casarse con más de una mujer. Occidente ha criticado durante mucho tiempo el estatus de la mujer en las sociedades islámicas. Aunque las leyes varían de un país a otro, al menos en las páginas del Corán, los derechos de la mujer están claramente definidos. El Corán intentaba erradicar muchas prácticas y actitudes negativas hacia las mujeres. Y así lo hizo en términos explícitos. De hecho, el Corán garantizaba a las mujeres el derecho de poseer tierras, de recibir una herencia y de elegir libremente su propio matrimonio o divorcio. El Corán también garantizaba a las mujeres el derecho a votar 300 años antes de que las sociedades occidentales ni siquiera lo consideraran. Creo que es muy interesante que muchas feministas pasen por alto el hecho de que en este país las mujeres solo han tenido derecho a votar durante los últimos 100 años. Aún hoy, en algunas zonas del mundo islámico, muchas mujeres tienen vidas duramente restringidas. Para los occidentales, el tradicional velo llevado por las mujeres musulmanas, llamado hijab, se ha convertido en un símbolo de opresión.
Recuerdo que una vez iba por la calle y una mujer me miraba fijamente. Vino derecha hacia mí, me puso la mano sobre el hombro y me dijo: cariño, ahora estás en América, no tienes por qué llevar eso aquí. Para mí el hijab solo son 115 centímetros de tela. Resulta irónico que se haya convertido en objeto de tanto interés, tanto para la comunidad musulmana como para los no musulmanes. Cubrirse la cabeza es algo característico de varias grandes religiones. Aún hoy, muchos cristianos y judíos continúan respetando este antiguo símbolo de humildad ante Dios. Asimismo, algunas mujeres musulmanas eligen llevar el hijab solo durante los rezos y otras ocasiones religiosas. Yo no llevo el hijab, decidí no hacerlo. Creo que la modestia es algo que viene del interior. No solo se trata de un pañuelo o de un trozo de tela. Eso no te convierte en un buen musulmán. Literalmente, el Corán requiere modestia de los hombres y de las mujeres. Pero la elección de cubrirse, desde la ocultación total del burka afgano al menos riguroso chador iraní, refleja las preferencias culturales, no los mandatos de Alá. El Islam nunca ha pretendido ser una religión que oprimiera a las mujeres. Solo ha resultado ser así por la manipulación de la gente que verdaderamente expresa su propia cultura patriarcal y tribal. Es un reflejo de cómo era la sociedad antes de que apareciera el Islam en el mundo. Aún así, a finales del siglo XVIII, ningún velo pudo proteger al Islam de la intrusión de Occidente. En el siglo XVI, bajo el mandato del sultán Solimán el Magnífico, los ejércitos otomanos se convirtieron en una amenaza para Europa occidental, cuando conquistaron los Balcanes y gran parte de Crimea. Los otomanos sitiaron Viena, capital del Imperio Austrohúngaro, en 1529 y de nuevo en 1683. Pero esto fue todo lo que el Imperio Islámico pudo penetrar en Europa. En el siglo XVIII, los otomanos eran incapaces de mantener la paz con las incipientes potencias de Europa occidental. En mi opinión, la cuestión de por qué tuvo lugar ese cambio reside en otros acontecimientos de la historia mundial. La verdadera diferencia en el siglo XVIII es el surgimiento de la revolución industrial. La que fue brillante burocracia otomana había caído en la corrupción. Sus poderosos sultanes eran endebles figuras políticas. El gran imperio otomano comenzaba a desmoronarse. A principios del verano de 1798, un joven y valiente general francés llamado Napoleón Bonaparte y sus fuerzas invasoras desembarcaron en Alejandría, en la costa mediterránea de Egipto. Pocas semanas más tarde, en la batalla de las pirámides, Napoleón derrotó sin dificultad a un superior ejército egipcio y tomó la ciudad de El Cairo. Durante el siguiente siglo, Francia e Inglaterra se aprovecharon de los débiles gobiernos de todo Oriente Próximo. Varias zonas han sido conquistadas en diferentes épocas, pero en general, todas las conquistas compartían ciertas características, como el hecho de que los europeos tenían la idea concreta de su superioridad étnica, lo que estableció una línea divisoria entre ellos y los pueblos conquistados. Esa línea quedaba mucho más definida con los musulmanes, porque ellos también eran diferentes en cuanto a religión. Los caminos europeos hacia el poder siguieron diferentes rutas. Los banqueros europeos suministraban fondos a Egipto para la construcción del Canal de Suez, que comenzó en 1859. Sin embargo, las enormes deudas contraídas por Egipto en su lucha por modernizarse, al final llevaron a Gran Bretaña a hacerse con el canal y el país. En 1882, los británicos ocupaban Egipto y se aseguraban de que nada amenazara la seguridad británica o los accesos al Canal de Suez. Mientras tanto,
Francia se concentraba en Argelia, intentando convertirla en el granero de Europa. Todas las tierras fueron confiscadas.